Muy buenas tardes y feliz sábado cada uno de nosotros aquí presentes, también para aquellos que van a estar viendo a través de las redes. Es un gusto una vez más estudiar la Biblia con cada uno. Me llamo Salvador Gómez y vamos a continuar con nuestro estudio. Recuerden, ya estamos estudiando acerca del tercer ángel, para quien se le cerró la puerta. Y entonces de eso estábamos hablando estas pasadas presentaciones. Se trataron acerca de la puerta cerrada, ¿verdad? Nos dimos cuenta que en octubre 22 de 1844 se cerró una puerta, ¿verdad? Y estudiamos mucho acerca de esa puerta. Esa puerta es la puerta del santuario. eh, bueno, vimos dos fases. La fase literal, en el cielo se cerró una puerta, pero también se abrió. El lugar santo fue cerrado, el lugar santísimo fue abierto y ese es el que queda abierto. Pero en cuanto a la puerta cerrada, también se refiere al cierre de gracia. Y el cierre de gracia, según pensaban los adventistas, en aquel entonces, que se cerraba para el mundo, ¿verdad? Entonces aquí lo vamos a ver de una forma más detallada acerca de esa puerta que fue cerrada. ¿Y para quién? ¿Verdad? Como dice la pregunta, ¿para quién se le cerró esa puerta de gracia? Entonces aquí vamos a leer de mensajes selectos. Esto es la testiga de ese movimiento en el tercer ángel. Dice, por un tiempo después del chasco de 1844, sostuve junto con el conjunto de adventistas que la puerta de la gracia quedó entonces cerrada para siempre. ¿Para quién? Para el mundo. Ok, entonces, en ese entonces, 1844, de 22 de octubre, pensaban que Cristo venía, ¿verdad? Y al pensar que Cristo venía, entonces automáticamente la idea o la creencia fue que la puerta de gracia ahí iba a cerrar ese día, porque ese día venía Cristo. Tiene que cerrarse la puerta de gracia antes de su venida, ¿verdad? Entonces, esto fue la creencia de todos los mileritas o adventistas. Ahora ella dice, yo con los demás creía que esa puerta de gracia se cerraba para ¿cuántos? Para todo el mundo. Entonces aquí nos va a dar la corrección también. Dice, tomé esa posición antes de que se me diera mi primera visión. Entonces, ustedes recuerdan esta visión, la hemos leído un poco acerca de cómo ella vio al pueblo adventista sobre un sendero y detrás de ellos tenían una luz, era el clamor de medianoche, y esa luz llegaba hasta al final, que es la Nueva Jerusalén. Jesús iba adelante, guiándolos, ¿verdad? Ok, esa fue la visión que Dios le dio para corregir esa postura. Ok, entonces como ella creía eso antes de la visión, todavía no entendía, ¿verdad? Juntamente con todos los demás. Dice, fue la luz que Dios me dio en esa visión, la que corrigió nuestro error y nos capacitó para ver la verdadera situación. ¿Ok? Entonces ya nos dio cuál fue el error. Uno de los errores fue esta, ¿verdad? Que el tiempo de gracia cerró para el mundo entero en aquel entonces. ¿Cuál es la postura correcta entonces? Obviamente lo vamos a ver aquí. Todavía creo en la teoría de la puerta cerrada. Entonces, esta teoría es una verdad, pero no en el sentido en que se empleó
el término al principio o en el que es empleado por mis oponentes. Entonces, por haber escrito esto o por haber dicho esto, que el cierre de gracia iba a terminar en ese día, tuvo sus reacciones, ¿verdad? Tuvo crítica. Y hasta el día de hoy hay gente que sigue pensando esto. Sin embargo, esas personas que lo han leído deben leer esto también, porque aquí lo está ¿qué? Corrigiendo. Aquí está corrigiendo esa postura de que el cierre de gracia pasó en ese día. Ahora notan lo que dice o sigue diciendo. Hubo una puerta cerrada en los días de Noé, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces fue retirado el Espíritu de Dios de la raza pecaminosa que pereció en las aguas del diluvio, ¿verdad? Esa puerta del arca se cerró y ¿qué pasó con los demás? Quedaron ahí hundidos en esa agua, se ahogaron, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Dice, Dios mismo dio a Noé el mensaje de la puerta cerrada. Entonces, hasta ese tiempo había una puerta cerrada, es lo que nos da a entender, ¿verdad? Y gritaban, pero ya esa puerta, ¿quién lo había cerrado? El ángel, no, los dos eran correctos, Dios a través del ángel. ¿Verdad? Dice, no contenderá, esto está en Génesis 6:3, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. O sea, Dios le dio a la raza antediluviana 120 años para prepararse y entrar al arca. Ese tiempo nadie, ni uno. Ni uno. Ni uno. Solamente la familia de Noé. ¿Verdad? No quisieron entrar. Ahora, sí había creyentes al principio, pero varios se fueron muriendo, ¿verdad? De los parientes de Noé. Matusalén era uno que estaba vivo, pero luego antes del diluvio murió, ¿verdad? Este, pero ya para este tiempo, después de los 120 años, solamente quedaron la familia de Noé, 8 para entrar y luego todos los animales entraron, ¿verdad? O en pares de 7 y luego un par de 2 si eran inmundos. Seguimos. Hubo una puerta cerrada en los días de Abraham o Abraham. La misericordia dejó de interceder por los habitantes de Sodoma, ¿cierto o no? Y todos, con excepción de Lot, su esposa y 2 hijas, fueron consumidos por el fuego que descendió del cielo, ¿verdad? Entonces ahí también hubo una puerta cerrada, quiere decir que la gracia se terminó. Dice que ¿quién intercedió? Dice, la misericordia dejó de interceder por los habitantes. Entonces, eso es lo que significa la puerta cerrada, ¿verdad? Que ya no hay misericordia que interceda por nosotros, quien sea, ¿verdad? Quien sea. Este, ahí vemos esa puerta cerrada y luego dice, hubo una puerta cerrada en los días de Cristo, ¿sí o no? El, en los días de Cristo, dice, el Hijo de Dios declaró a los judíos incrédulos de esa generación, vuestra casa os es dejada desierta. O sea, ya también dejó Dios de interceder, de tenerles misericordia. ¿Cuándo pasó eso? Cuando crucificaron a Cristo. Bueno, eso fue el máximo, ¿verdad? Que podían hacer, pero realmente en el año 34 sellaron su destino matando a Esteban. Cuando mataron a Esteban, ya no, en ese momento se les terminó la gracia
en el año 70 llega el juicio, ¿sí? En el año 70 llega el juicio. Los romanos llegaron, circundaron el sitio, Jerusalén, y lo atacan, matan, los dejan hambrientos, ¿verdad? Hasta destruir todo, incluyendo lo que no querían destruir, y era el templo. El templo de Herodes dijeron no lo toquen, sin embargo, no podían detener las palabras ya predichas por Cristo, que no quedará piedra sobre piedra. Entonces ahí vemos esa puerta cerrada. Sigue diciendo, mirando hacia la corriente del tiempo en los últimos días. ¿Cuándo? Los últimos días. El mismo poder infinito proclamó mediante Juan. Ahora aquí está, ya lo hemos leído en Apocalipsis 3:7, hablando de de esa iglesia llamada Sardis. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. O no, esta es Filadelfia, perdón. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, ¿verdad? Entonces ahí ya lo hemos estudiado, sabemos que ese es el lugar santo que se cerró y luego se abrió el lugar santísimo, ¿verdad? Pero también tiene que ver con el cierre de gracia, el cierre de gracia. Se me mostró en visión, y todavía lo creo, que hubo una puerta cerrada, ¿cuándo? En 1844. Entonces verifica ella que aún sigue creyendo que sí hubo una puerta cerrada. La puerta de misericordia para ciertas personas cerró. Dice, todos los que vieron la luz de los mensajes del primero, segundo, ángeles, y rechazaron esa luz, fueron dejados en tinieblas, y los que la aceptaron y recibieron el Espíritu Santo que acompañó a la proclamación del mensaje celestial, y que después renunciaron a su fe y declararon que su experiencia había sido un engaño. De ese modo rechazaron al Espíritu de Dios, y éste no intercedió más por ellos. ¿Ok? Entonces, ¿para quién, de acuerdo a esta cita, para quiénes cerró? Para los que lo rechazaron. Para los que rechazaron el primer y segundo mensaje de Apocalipsis 14, 6 al 8, ¿verdad? Y estudiamos todo esto ya, ¿verdad? Rechazaron ese mensaje, ¿verdad? Pero también dice, y los que la aceptaron y recibieron el Espíritu Santo que acompañó a la proclamación del mensaje celestial, y que después renunciaron a su fe y declararon que su experiencia había sido un engaño. A estas dos personas, o estas dos clases de personas, los que escucharon y la rechazaron, y los que aceptaron y luego renunciaron. Estas dos clases de personas, dice, se les cerró la puerta de gracia. Dice, de ese modo rechazaron el Espíritu de Dios, y éste no intercedió más por ellos. Ahora, pregunta, si cerró la gracia para ellos en aquel entonces, ¿puede pasar lo mismo? Sí, porque Dios es un Dios justo, ¿verdad? Si cerró para aquella generación, ¿por qué no hoy en día también? Es igual. Ahora, por eso es necesario que nosotros recordamos otra vez estos mensajes. Por eso es importante que estos mensajes otra vez de nuevo se repitan. Y por eso es que lo hicimos, ¿verdad? Porque Dios quiere que todos conozcamos el primero, segundo y tercer ángel. Sigamos.
siguiente cita nos dice así: los que no vieron la luz, ¿quiénes? Bueno, los que no vieron. Los que no vieron la luz. ¿Ok? Entonces, estos no escucharon o no estaban presentes. Nunca se enteraron. Nunca se enteraron. ¿Ok? Ellos, dice, los que no vieron la luz no fueron culpables de rechazar. ¿Es justo? Yo creo que sí, ¿verdad? Si no sabías, pues no puedes ser culpable de algo que no entendías o no sabías, ¿verdad? Los únicos a los cuales el Espíritu de Dios no podía alcanzar eran los que habían despreciado la luz celestial. ¿Ok? ¿Sí entendimos? Los únicos a los cuales el Espíritu de Dios no podía alcanzar eran los que habían despreciado la luz celestial. Entonces, ¿qué es despreciar? Rechazar. Rechazar es otra palabra. Que no Que quisieron, no aceptan, no que no quisieron. aceptaron. Ujú. Ok. Entonces, cualquiera de esas cosas que acabamos de mencionar, hicieron los dos grupos. Los que rechazaron cuando escucharon, el primero y segundo, y también los que aceptaron por un momento y luego ¿qué? Renunciaron, renunciaron. A estos Dios ya no podía alcanzar y por lo tanto se les cerró la puerta. Y dice, y en esa clase estaban incluidos, como lo he dicho, tanto los que rehusaron aceptar el mensaje cuando les fue presentado, como los que habiendo recibido, después renunciaron a su fe. Estos podrían tener una forma de piedad y profesar ser seguidores de Cristo, pero no teniendo una comunicación viviente con Dios, eran llevados cautivos por los engaños de Satanás. Se prestan esas dos clases en la visión. ¿Ok? Los que declararon que era un engaño la luz que había seguido, y los impíos del mundo que habiendo rechazado la luz, habían sido rechazados por Dios. Pues, ¿cuántas clases? Dos, ¿verdad? Los, los que declararon que eran un engaño y luego los que habiendo, bueno, pues estamos hablando de los de la iglesia y también los de el mundo, ¿verdad? Esos dos clases. No se hace referencia a los que no habían visto la luz y por lo tanto no eran culpables de su rechazo. Por no haber escuchado, por no haber visto, por no haber tenido la oportunidad de aceptar o rechazar, para ellos no eran culpables. ¿Verdad? Para ellos no cerró la puerta. ¿Ok? Esto es muy importante, ¿verdad? Porque al fin, cuando se cierra la puerta de misericordia para todos, todos tienen que tener ¿qué? Una decisión. Sí. El sello o la marca, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver con más detalle más adelante. Ahora, vamos a ver esta ilustración, es una visión también, nos da una buena ilustración de lo que pasó al fin de los periodos proféticos. Aquí se llama el capítulo de primeros escritos, el fin de los 2300 días. Este fue el evento, ¿ya? Ahora ella lo vio en forma de visión, ¿ok? Entonces vamos a tratar de visualizar lo que vamos a leer, ¿ok? Vamos a intentar lo más que podamos con la ayuda de Dios de visualizarlo en la mente. Dice ella, vi un trono
y sobre él se sentaba el Padre y el Hijo. ¿Quiénes? Padre y el Hijo. ¿Y cuántos tronos? Un trono. Entonces hay un trono en el cielo que es para el Padre y el Hijo. ¿Eh? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Está sentado a la derecha. A la derecha del Padre, exactamente. Eso, ¿está en la Biblia, sí o no? Es. Pero ahí están enseñando. Ajá, exacto. A ese Pero se va a terminar, güey. Ujú. Ahora, vamos a seguir. Dice, me fijé en el rostro de Jesús y admiré su hermosa persona. No pude contemplar la persona del Padre, pues le cubría una nube de gloriosa luz. Pregunté a Jesús si su Padre tenía forma como él. Ahora sí estamos entendiendo la pregunta. Que si el Padre tiene una figura, una forma, así como Jesús. ¿Ah? Si tiene cabeza, tiene manos, tiene rostro, tiene brazos, tiene piernas, tiene espalda, tiene todo lo que tiene Una forma. una forma. ¿Ok? Es la pregunta. Dijo que la tenía, pero que yo no podía contemplarla porque dijo, si llegases a contemplar la gloria de su persona, dejaras de existir. Ahora, eso es bíblico. No sé si sabía. Es bíblico. La Biblia dice que nadie podrá ver a Dios sin dejar de existir o a llegar a morir, más bien, ¿verdad? Nadie puede ver al Padre, ¿verdad? Solamente el Hijo y los ángeles. Y aún los ángeles, por reverencia, se cubren. ¿Verdad? Por eso cuando oramos, cerramos los ojos, ¿verdad? ¿Cómo lo vemos esto? Ujú, por la fe, ¿verdad? Por la fe. Sigue diciendo, delante del trono, estamos hablando del mismo trono, Padre y el Hijo, dice, delante del trono vi al pueblo adventista, dice, la iglesia y el mundo. ¿Ok? ¿Cuántos grupos son ahí? Son tres. Son tres grupos. Los adventistas, ¿ah? La iglesia, los protestantes y el mundo. De plano estamos. Ujú. Ahora ella dice, vi dos compañías. Ahora, esto se va a explicar, ¿ok? Hay que darle tiempo. ¿Ah? Vi dos compañías, la una postrada ante el trono. Ahora estamos hablando de los dos grupos. ¿De dónde salieron los adventistas? De la iglesia, de las iglesias de, ¿verdad? Protestantes. Por eso dice que vio de ellos, vio a los dos grupos. Ahora, entre ellos están los adventistas, por supuesto, ¿verdad? Ahí está el tercero. ¿Sí me explico? Sí. Y aquí se va a ir ah, dando ese detalle. ¿Ok? Vamos a seguir. Vi dos compañías. La una postrada ante el trono. Es la primera. Obviamente, estos son los que están recibiendo el mensaje. Los adventistas, vamos a ponerlo así. Los que aceptaron los mensajes. Los que aceptaron los mensajes, o el primer ángel más bien. ¿Verdad? Dice, profundamente interesada. ¿Interesada en qué? En la proclamación de la segunda venida de Cristo, en el primer ángel, ¿verdad? En los periodos proféticos, en la gráfica que habíamos estudiado. Estaban profundamente interesada, mientras que la otra no manifestaba interés y permanecía de pie indiferente. Ahora, ¿quiénes de los dos grupos están de pie? ¿Quiénes fueron los primeros para rechazar el mensaje? ¿El mundo o la iglesia? La iglesia. Que la iglesia. Entonces aquí hay una mezcla de iglesia y el mundo. ¿Sí me explico? Sí, están mezclados. Están mezclados. Los únicos que están postrados en este momento, hasta aquí, son los adventistas.
Por eso es que sí son tres grupos, pero entre ellos se hacen dos porque solamente había ah, dos clases, los de la iglesia y el mundo, ¿verdad? Sin embargo, hasta aquí vemos que los únicos que están postrados son los de los adventistas. ¿Me explico? ¿Sí? Espero que no se me pierda. Los que se quedaron de pie eran los que estaban indiferentes. Sin embargo, son dos clases, de la iglesia y el mundo. Los que estaban postrados delante del trono elevaban sus oraciones a Dios y miraban a Jesús, o sea, por la fe, ¿verdad? Miraban a Jesús, miraba él entonces a su Padre y parecía interceder para con él, ¿verdad? En sus oraciones esa respuesta era interceder al Padre por ese grupo que estaba orando. Dice, con una luz se transmitía del Padre al Hijo y de este a la compañía que oraba. Ahí podemos ver exactamente cómo es que Dios nos da luz, ¿verdad? Proviene del Padre. La orden que Dios tiene para transmitir esa luz, la luz del primer ángel, la luz del segundo ángel, la luz del tercer ángel es igual. Proviene del Padre, va al Hijo, del Hijo, ¿a quién? A los que están orando. Solamente ellos, los que realmente estaban interesados, aquellos que estaban atentos a Jesús, recibieron esa luz. ¿Sí? Sigue diciendo. Entonces vi que una luz excesivamente brillante procedía del Padre hacia el Hijo, y desde el Hijo ondeaba sobre el pueblo que estaba delante del trono. ¿Qué? Los que estaban orando. Eran los que recibían esta luz excesivamente brillante. Pero pocos, sigue diciendo, pero pocos recibían esta gran luz. Muchos salían debajo de ella y la resistían inmediatamente. Entonces aquí ya vemos una clase que está saliendo debajo de esa luz. Otros eran descuidados y no apreciaban la luz, y ésta se alejaba de ellos. Algunos de la iglesia y el mundo, por supuesto, no le interesó, estaban descuidados, no recibieron la luz que escucharon. Algunos la apreciaban y se acercaban para postrarse con la pequeña compañía que obraba. Esta recibía la luz y se regocijaba en ella, y sus rostros brillaban con su gloria. Sigue diciendo, vi al Padre levantarse del trono. ¿Qué hizo el Padre? Se levantó del trono. ¿De cuál trono? Del trono que contenía el Padre y el Hijo, ¿verdad? Era un trono y ahí estaban los dos. Dice, vi al Padre levantarse del trono y en un carro de llamas entró en en el lugar santísimo. Entonces, antes de esto, ¿en dónde estaban? El lugar santo. En el lugar santo, en el lugar santo. Ahí es donde está un trono y está el Padre, el Hijo en ese trono. ¿Ok? De aquí el Padre ya se levanta, ahora va al lugar. Ok, perfecto. Vamos bien. Dice, al interior del velo y se sentó. Entonces Jesús se levantó del trono y la mayoría de los que estaban postrados se levantó con él. ¿Cuántos? La mayoría. ¿Ok? La mayoría se levantó, ¿verdad? Dice, no vi un solo rayo de luz pasar de Jesús
a la multitud indiferente después que se levantó. ¿Ok? Pequeño detalle, el mundo no recibió nada de esta luz. ¿Ok? Nada. Dice, esa multitud fue dejada en perfectas tinieblas. No quiere decir que no escucharon, sino que ellos no quisieron escuchar, no les interesó, La gente que no le interesa, no les pues, interesó. Ok. Dice, sigue diciendo, los que se levantaron cuando se levantó Jesús tenían los ojos fijos en él, o sea, en Jesús, mientras se alejaba del trono y los conducía un trecho. Ok. Alzó entonces su brazo derecho y oímos su hermosa voz decir, aguardad aquí, voy a mi Padre para recibir el reino. Mantened vuestras vestiduras inmaculadas, y dentro de poco volveré de las bodas y os recibiré a mí mismo. ¿Sí entendemos? Aquí como quien dice aquí, no sé si recuerdan cuando Moisés, antes de ir a tener comunión con Dios en la montaña y recibir la ley, les dijo palabras similares, que volvería, ¿verdad? Que iba a ir que fue a donde recibió las tablas, no tan solo las tablas, sino que todas las instrucciones acerca del tabernáculo, acerca de los mandamientos, acerca del Génesis, como la creación, ahí es donde Dios le dio todo. Y ahí estuvo 40 días, 40 noches. ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces aquí Jesús está revelando una historia similar, ¿verdad? Y le dijo también, mantener vuestras vestiduras limpias. ¿Qué significa eso? O sea, mantente puro del mundo. Asegura que no te desvías, ¿verdad? Sigue diciendo. Después de eso, un carro de nubes cuyas ruedas eran como llamas de fuego llegó rodeado de ángeles a donde estaba Jesús. Él entró en el carro y fue llevado, ¿a dónde? Al lugar santísimo donde el Padre estaba sentado. Ahí contemplé a Jesús, el gran sumo sacerdote, de pie delante del Padre. En la orla de su vestidura había una campana y una granada. Luego otra campana y otra granada. Esta era la vestidura del sumo sacerdote. Los que se levantaron con Jesús elevaban su fe hacia el lugar santísimo. Para mandar tus oraciones allí, ¿dónde debe estar nuestros pensamientos entonces? En la fe de Dios. Ok, fe de Dios, en Jesús. ¿Alguien más? Debe estar en el lugar donde está Jesús. o en el Primero, porque En no el puede lugar ser donde está Jesús. la oración del Padre, que no es por medio de Si no es por medio de Jesús. El, lu- lugar el lugar, el lugar donde está Jesús es en el lugar santísimo. Entonces, cuando oramos, oramos de acuerdo a lo que está en el lugar santísimo. ¿Sí? Sobre la obra del Espíritu Santo. En la obra del Espíritu Santo. Ahora, dice, y rogaban, Padre mío, danos tu espíritu. Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Verdad? En ese aliento, ¿verdad? En ese aliento, dice, había luz, poder, mucho amor, gozo y paz. ¿Estos son una demostración o son sentimientos? son demostración. Una demostración. Demostración y paz. Sí, si para tener paz lo demuestras.
Para tener amor lo demuestras. Ese gozo lo demuestras. Todo es una demostración de lo que es recibir el Espíritu. ¿Sí o no? ¿Verdad? Ahora, esta es la respuesta para aquellos que están orando hacia dónde. Al lugar santísimo, ¿dónde está? Jesús. ¿Verdad? Esto es muy importante porque la gran mayoría que no se dio cuenta de esto, ¿quedó en qué? Tinieblas. Tinieblas. Solamente este grupo recibió esa luz. Vamos a seguir, mira. Estos son los que quedaron en tinieblas. Me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrada delante del trono, o sea, en el lugar santo. ¿Ok? Estos no recibieron esa luz. Estos no recibieron la luz del tercer ángel, dice, delante del trono. Y no sabía que Jesús la había dejado. No sabían que Jesús la había dejado. ¿Por qué? Porque no recibieron la luz anterior. Sin embargo, siguen postradas ante el trono. ¿Ah? Ahora, esto es una ilustración, es una visión que ella está teniendo para ilustrar qué es lo que sucedió a estos grupos en la fecha 1844 de octubre 22. Satanás parecía estar al lado del trono. Satanás parecía estar al lado del trono. ¿Cuál trono? El primer trono. En el lugar santo. Parecía, no dice que está, dice parecía estar, ¿verdad? Parecía estar. Satanás parecía estar al lado del trono procurando llevar adelante la obra de Dios. Vi a la compañía alzar las miradas hacia el trono y orar. Padre, danos tu espíritu. Satanás soplaba entonces sobre ella una influencia impía. En ella había luz. ¿Qué es luz? Es verdades bíblicas. Satanás puede usar la verdad para engañar también. La puede usar. Lo usó con Jesús. ¿Sí? Ok. Había luz, mucho poder, pero nada de dulce amor, gozo ni paz. Entonces, tres grandes virtudes hacen falta. Mucho, había luz, mucho poder, pero nada de dulce amor, gozo ni paz. Entonces ahí cabe, le decimos que hay que pedirle a Dios el don más grande. El don más grande. Sí, el don más grande siempre y cuando lo vamos a explicar, porque no todos van a poder alcanzar, no todos van a poder entender qué es ese don más grande. Es una Una demostración. demostración Sí, que estamos tomando. sí, sí. Es una experiencia, ¿verdad? Que el mundo no puede dar. Por eso dice aquí que no había nada de dulce amor, gozo ni paz, ¿verdad? Sin embargo, si vemos la lámina, dice, los que se levantaron con Jesús elevaban su fe hacia el lugar santísimo y rogaban, Padre mío, danos tu espíritu. Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. En ese aliento había luz, poder y mucho amor, gozo y paz. ¿Sí? Entonces, casi idéntico, pero le hacía falta los últimos tres. Y en este dice que hay mucho amor, enfatizando
como dice mi mamá, amor, siempre y cuando se entiende cuál amor, porque hay un amor que es falso también. Hay un amor que es sentimental solamente, que lo sientes según, ¿verdad? Pero no hay acción. No hay nada por querer el bien de los demás. Ese es un amor falso, que lo sientes y lo dices y esto y lo otro, pero nada de acción. Pero en la que acabamos de ver, si el padre es amor, entonces su hijo tiene que ser igual porque él proviene del padre. Tiene que ser, ¿verdad? Y Satanás no puede porque él se hizo opuesto, se opone a lo que es de Dios, ¿verdad? Entonces, pero nota que aquí el grupo que se quedó atrás en el lugar santo está orando también. ¿A quién están orando? Dice, Satanás soplaba entonces, o no, vi a la compañía alzar sus miradas hacia el trono y orar, pero ellos no sabían que Satanás parecía estar lado del trono. Si Dios les había dado saber a través de los primeros, segundo y tercer ángel que él se iba al lugar santísimo, entonces, si no siguieron el mensaje, ¿a quién están orando? Por falta de recibir la luz, ¿verdad? Dios les mandaba luz a cada paso, como vimos en los estudios. En cada paso les mandaba luz tras luz, para que a través de esa luz pudieran saber a dónde iba. Y todo esto que estamos leyendo está en la Biblia, la podemos leer. Ahí está Daniel capítulo 7, creo comenzando desde el 24. Ahí dice que el Hijo del Hombre vino al anciano de días y se abrieron los libros. Pues, ¿cuáles libros? Los libros del juicio de investigación, ¿eh? El juicio investigador, ¿verdad? Eso es lo que pasó en 1844, de 22 de octubre, ¿verdad? Tenemos tenemos esa profecía en Daniel. Aquí lo estamos leyendo también con más detalle todavía, ¿verdad? Entonces, los que habían quedado atrás siguen orando, pero ya no es a Jesús, porque no siguieron los pasos para poder entender dónde está Jesús en estos momentos. ¿Quién es el que escucha esas oraciones? Aquí dice Satanás. Vi a la compañía alzar sus miradas hacia el trono y orar, Padre, danos tu espíritu, y Satanás soplaba entonces sobre ella una influencia impía. En ella había luz, mucho poder, en vez de mucho amor, mucho poder, pero nada de dulce amor, gozo, ni paz. Lo sigue diciendo. El objeto de Satanás era mantenerla allí, mantenerlos, el objeto de Satanás era mantenerlos en el lugar santo y de esa manera engañados. Y sigue diciendo, arrastrarla hacia atrás y seducir a los hijos de Dios. Entonces, ¿hacia dónde? Hacia atrás. ¿Y hacia atrás es a dónde? Babilonia, exactamente. Hacia atrás a Babilonia. Estaban platicando de que ya, ¿verdad? Quieren regresar los adventistas a Babilonia. Ya quieren. No sé si sabía, hermano. Ya la conferencia, bueno, los líderes, algunos líderes dicen que ya están diciendo que el sábado ya no es importante. Sí, algunos de los grandes líderes de la conferencia están en Loma Linda. Pasó esto, creo que era el 16 de este mes. Wow, en este mes. En este mes. Que la conferencia ya se está uniendo con el Papa. Apostatarán de la fe. That's the one. Esa es. Ahora, Volver a Babilonia. fíjese aquí.
Babilonia. no era mi Babilonia. intención, no era mi intención enseñarle, pues ya sacamos todo a la luz aquí ahorita. Y mire, aquí tiene un boletín del Papa. Dice, el Papa recuerda a los secretarios del Christian World Communions, el ecumenismo, si sabes qué es ecumenismo, ¿verdad? Más o menos. Es cuando el Papa reúne a todas las iglesias, porque es la iglesia madre, entonces tiene sus hijas, ¿verdad? Entonces esta es un recordatorio para poder reunirse el octubre 12 de 2016. ¿Ok? Esto sucedió y aquí tiene la lista de diferentes iglesias que atendieron y fíjese allí, la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día. Fíjese, fíjese. Entonces, como habíamos dicho, ¿verdad? En el primer ángel nos damos cuenta de que Dios quiere sacarnos ¿de dónde? De Babilonia. De Babilonia. Y eso es lo Que que regresen a Babilonia. No quieren sacarnos de ahí. y aquí con esta Esa nota nos estamos noticia. dando cuenta que van de regreso en vez de estar firmes en el mensaje que Dios nos dio. Este, ya, Van de regreso. ya van de regreso. Y pues bueno, más adelante veremos más, información sobre esto. Esto ya es el cuarto ángel. Aquí ya también Dios nos está llamando a salir de esas iglesias que están, este, ya queriendo salirse de la verdad, salirse de lo que es el tercer ángel, ¿verdad? Y va a llegar el momento, tristemente, que muchos van a apostatar de la fe y escuchando, Doctrina de demonios. exactamente, exactamente, ¿ya? Doctrina de Entonces hay que mantenernos firmes, am, hasta que Cristo venga, hermano, hasta que Cristo venga, sí. Y que estemos listos para cuando esa puerta de gracia se cierra. Am, y claro, vamos a dar más información acerca de eso a través del tercer ángel. ¿Cuándo es que cómo sabemos nosotros cuándo se va a cerrar esa puerta de gracia? Nos dice la palabra de Dios para que cuando veamos los eventos ya sepamos que ya casi se cierra esa puerta. ¿Verdad? Casi se cierra. Pero bueno, tenemos por lo menos un evento así como tuvieron los cristianos. Se les dijo cuando veas la abominación asoladora, es decir, Roma, cuando veas que llegan los soldados con su estandarte, huir. Ni miren para atrás, ni vayan por nada. En ese instante se van. Y Dios nos ha dado también un señal para saber cuándo la puerta se va cerrando. Así para que sepamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer?